Hola, estamos realmente en un fin de semana muy especial. Nuevamente los Estados Unidos han confiscado un buque tanque petrolero. Según informa New York Times, este ataque en la madrugada de ayer sobre un buque tanque tiene características distintas del Skyper, el que fue confiscado hace 10 días y que ya está en el puerto de Galveston, en Texas, para descargar los 2 millones de barriles de crudo que fueron confiscados por Estados Unidos. Este segundo buque tanque, cuyas imágenes ahora vamos a ver unos segundos, porque fueron proporcionadas por el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, se trata de un abordaje consentido. Esto es, el capitán del buque, ante la intimación norteamericana, dejó que llegaran las tropas aerotransportadas y revisaran el buque. El buque está detenido, no se conoce cómo va a seguir la operación. New York Times afirma que no es uno de los que está en la lista dada por Donald Trump y por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de los 29 buquetanques buscados por piratería. En este caso se trataría de un buquetanque de bandera panameña que lleva petróleo crudo a China y que es propiedad de una empresa también china. Vamos a ver el desarrollo de estos acontecimientos que cambian absolutamente la situación jurídica planteada respecto al Skyper, porque el Skyper sí era un buque pirata, este aparentemente no lo era. New York Times suele tener buena información, tiene muchas fuentes en el gobierno norteamericano, pero también tiene una opinión bastante sesgada en contra de la administración Trump. Veremos cómo sigue este incidente, que es acompañado en toda la noche que estamos dejando atrás y en la madrugada por muchos vuelos de F-18 que salieron del portaaviones Gerald Ford y han entrado y salido del techo aéreo venezolano, produciendo muchísimas intercepciones en el sistema de radares de Venezuela. Nadie sabe todavía si esto es preludio de qué, pero lo cierto es que han interceptado permanentemente los radares de defensa venezolanas. Aclaremos que el buque tanque no iba acompañado, como había prometido el presidente usurpador venezolano, Nicolás Maduro, por la estructura aeronaval venezolana. No se vio ningún buque ni avión de guerra venezolano en esta interceptación que nos cuenta New York Times, pero que ha sido ratificada por Homeland Security del gobierno de los Estados Unidos. El segundo episodio vinculado a este conflicto entre Venezuela, usurpadores, y Donald Trump está muy vinculado a nosotros los argentinos, porque en la cumbre que se realizó del Mercosur, Lula, cuyas palabras ahora también vamos a mostrarles, fue muy defensor de Maduro. Lula pertenece desde hace mucho tiempo, desde el Grupo de Puebla en adelante, a lo que se llama el socialismo del siglo XXI, inspirado en Cuba, pero que tuvo en la Venezuela de Chávez financiamiento y en la Lula el Brasil de Lula liderazgo. Bien, Lula en el Mercosur, en esta reunión, decía esto. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Pero no iba a quedar esto en agua de borrajas, porque el presidente argentino Javier Milei, con la frontalidad que le es característica, defendió la acción de Donald Trump en Venezuela y sobre todo hizo una fuerte crítica al narcoterrorista Nicolás Maduro. Veamos sus palabras. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo.
La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Como ustedes ven, está ardiendo la tensión entre Lula y Milei. Se han convertido en contracaras. Lula es claramente el hombre de China y Rusia en el continente y Milei el hombre de Estados Unidos e Israel. Vamos a ver cómo sigue en términos de geopolítica este curioso ajedrez donde está la región en marcha, en virtud de que, como ustedes recordarán y ya lo informamos acá, el presidente Donald Trump ha tomado lo que se llamó en su momento América para los americanos, la doctrina Monroe del siglo XIX, la ha reformulado con un colorario Trump y está negociando con China y Rusia un reparto del mundo que seguramente se va a concretar, como ya lo he dicho en otro informe, en el próximo abril. En abril habrá una presencia de Trump en Beijing y ahí se cerrarán muchos acuerdos. Mientras tanto, sigue transcurriendo este conflicto, cuyas consecuencias en el mercado petrolero se han hecho notar, pero no todavía con la virulencia que ocurriría si no hubiera primero un cumplimiento de Arabia Saudita de sustituir lo que no venga de Venezuela en el mercado del petróleo, y en un lugar no menos importante, cuando en algún momento le falte petróleo a China. China tiene en este momento una inmensa cantidad de tanqueros esperando para dejar su crudo en el territorio de la superpotencia asiática. Por ahora y por los próximos 6 meses no puede tener ningún problema de abastecimiento. Mientras tanto, habrá que ver cómo se dirime este conflicto, que pasó de ser un conflicto donde se voltean lanchones y se matan narcotraficantes a otro donde se interceptan superpetroleros. Es el segundo, no será el último. Les recuerdo que hay 29 superpetroleros identificados por Estados Unidos como hostiles por ser piratas y violar el embargo del que estamos hablando. Vamos ahora a una situación realmente importante. Ayer, por primera vez en la historia, un secretario de Estado de los Estados Unidos hizo una conferencia de prensa bilingüe. Marco Rubio, que también es el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, hizo una conferencia de prensa en inglés y en español. Es decir, aclaró de entrada que aquellos que preguntaran en inglés les iba a contestar en inglés y quienes preguntaran en español les iba a contestar en español. En esa conferencia de prensa, por supuesto, fue duro, muy duro, con Nicolás Maduro. Hizo una referencia a España que también fue bastante peyorativa hacia la administración de Pedro Sánchez, pero se dedicó muy fuertemente a Gustavo Petro. Escuchamos una parte de lo que dice. Pero no vamos a permitir que la actuación de un presidente, que al fin su término termina pronto, vaya a dañar la relación que existe entre Estados Unidos y Colombia, una relación muy cerca, una relación que se ha establecido a través de los últimos 50 años, una relación importante comercial, diplomática, militar, de seguridad, uno de los grandes socios y aliados que tenemos en la región. Y lo que queremos, no vamos a permitir que cualquier tipo de problema que existan con un individuo vaya a hacerle daño a esta relación tan importante. Esperemos que en el futuro exista la oportunidad de tener más cooperación a los niveles más altos del gobierno colombiano, pero no vamos tampoco a dañar, o no queremos dañar, a todas las relaciones que tenemos y los enlaces que tenemos, incluso con individuos en el cuerpo legislativo y también con oficiales electos al nivel local, muchísimos alcaldes y de diferentes lugares dentro de Colombia que también tienen muy buena relación con Estados Unidos, y la amplia y estrecha relación que existe entre nuestros pueblos también. Entonces, como ustedes ven, Colombia es, lo hemos dicho muchas veces, la ficha del dominó, como diría Henry Kissinger, que puede empezar a caer detrás de la caída de Nicolás Maduro. Quizá por eso lo defiende tanto Petro a Maduro, salvo cuando Maduro comete la torpeza de darle órdenes a las Fuerzas Armadas colombianas de que lo ayuden. Ahí sí, a Petro no le gustó nada esta actitud de su payasesco vecino. Vamos ahora a otro tema que tiene mucha importancia y que tiene relación con esto. Los Estados Unidos han nombrado nuevo jefe del Comando Sur. Y el nuevo jefe del Comando Sur tiene muchas características que llaman la atención. En primer lugar,
es un teniente general del Cuerpo de Marines. Es de la estructura de combate más conocida para los momentos de crisis por parte de los Estados Unidos. Francis Donovan es un hombre con un largo currículum y con una actitud muy dura. Es un hombre que llamaríamos de la línea dura del Pentágono de los Estados Unidos, obviamente imprescindible en este momento donde los acontecimientos sobre nuestro continente se precipitan, porque una vez más recordemos que la operación que lanzó contra el narcotráfico la administración Trump no se limita a Venezuela. Claramente esa operación tiene que ver con el corolario Trump, tiene que ver con todo el continente, con esta división del mundo que se viene y que estamos siempre preanunciando que se va a ir produciendo durante el 2026. Y hablando de 2026, se acercan las elecciones en Colombia. Es una elección donde se van a votar parlamentarios por una parte, luego primera vuelta presidencial, luego segunda vuelta presidencial, así que estaremos hablando mucho de Colombia en el primer semestre del año próximo. Hasta ahora el candidato de Petro tiene una ligera ventaja sobre el primer candidato que aparece del centro derecha. El centro derecha deberá encontrar una solución para buscar un candidato único o imitar el ejemplo chileno, que como ustedes recordarán, utilizó la primera vuelta como una especie de gran primaria y los que perdieron de la derecha lo acompañaron a quien ganó, el que más votos tuvo, que fue Katz, que había perdido con la candidata comunista, pero que luego, al momento de unirse todo el centro derecha, le ganó la segunda vuelta por 20 puntos de ventaja. Es muy importante que todos comprendamos que para Estados Unidos 2026 tiene dos objetivos muy importantes. Que haya un cambio de poder en Colombia, lo aclaró en la conferencia de prensa Marco Rubio. Él no pide ideología, pide amistad con quien gobierne la Gran Colombia, esta aliada de 50 años con los Estados Unidos, que ahora se fue para el otro lado y se convirtió en aliada de China y Rusia y de Irán. Y por el otro lado, la otra gran elección, pero ya para fin de año, será Brasil. La Unión Europea está dividida en cuanto a la posibilidad del tan trabajado y nunca terminado acuerdo entre este conglomerado de naciones europeas y el Mercosur. Ustedes saben, lo he dicho muchas veces en este informe, de mi renuencia a que Argentina siga perteneciendo a este mercado común y mi teoría de que tiene que ser una zona de libre comercio que permita que cada uno de los socios hagan zonas a su vez de libre comercio o acuerdos bilaterales con otros países. Este corset del Mercosur siempre ha sido defendido en la última década por Brasil, que es el ganador siempre en cualquier acuerdo del Mercosur, y Brasil ha utilizado en diversas administraciones, tanto en la de Lula como la de Bolsonaro, pero también antes en la administración de otros líderes, de otros presidentes que no tienen que ver ni con Lula ni con Bolsonaro, como Fernando Henrique Cardoso, siempre han pensado en un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo tiene el problema de la división de Europa, porque hay 2 países barra 3. ¿Por qué digo 2 barra 3? Porque siempre se supo que Francia y Bélgica estaban en contra del acuerdo en la parte agraria porque perjudica una estructura vital en materia económica y política en esos países. La política agraria común europea está pensada en sostener una estructura agraria propia. El tercer país que se ha sumado a este veto al Mercosur es Italia. En consecuencia, este acuerdo que debería haberse firmado, que von Leyen decía que se iba a firmar en Foz de Iguazú, no se firmó. Von Leyen sigue diciendo que pronto se va a firmar. Veremos si esto ocurre o no. Hasta la próxima.